Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 19 de noviembre, 28 del mes de Heshvan en el calendario hebreo. Al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, no le alcanzó con un acuerdo de defensa, desarrollo nuclear civil, tampoco con la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU, que contempla la posibilidad del establecimiento de un Estado palestino. Lo dejó bastante claro cuando dijo que está interesado en las relaciones bilaterales con Israel, pero no todavía. Vamos a hablar de este tema, del atentado de ayer en Gush Etzion, sus implicancias y consecuencias, del Líbano y más. Comencemos. El diario Israel Hayom abre su edición con una de las tantísimas imágenes difundidas en las últimas horas de Donald Trump y Mohammed bin Salman. El titular es "Normalización, no ahora". Y en la bajada dicen: Bin Salman fue recibido en la Casa Blanca como un rey. Trump, comillas, Israel y Arabia Saudita son aliados al mismo nivel. El príncipe heredero también lo citan: avanzaremos con Israel solo después de que haya certeza de una vía para la creación de un Estado palestino. Indignación en Israel, otra vez comillas, en lugar de agradecernos por el colapso del eje chiita, bin Salman nos pone condiciones para un acuerdo de paz. Donald Trump recibió a Mohammed bin Salman con los más altos honores reservados para una visita de Estado, a pesar de que el príncipe no es jefe de Estado. Y esto incluyó una cena de gala organizada por Trump y la primera dama Melania en honor al príncipe y a la delegación saudí, que incluyó entre los participantes a Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr. Durante la reunión en el despacho Oval, Trump se indignó cuando una periodista le preguntó al príncipe sobre su implicación en el asesinato del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, quien fue descuartizado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico, respondió Trump. Se adelantó, porque la pregunta en realidad iba dirigida a bin Salman. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas. ¿Te cayera bien o mal? Son cosas que pasan, dijo Trump. Él no sabía nada al respecto, dijo, señalando al príncipe heredero, y podemos dejarlo así. Y Trump de esa manera pasó por alto por completo el hecho de que la CIA determinó en su momento que bin Salman dio luz verde al asesinato del periodista. Trump alegó que no había que avergonzar al invitado con ese tipo de preguntas. Y el presidente estadounidense anunció la designación de Arabia Saudí como aliado principal fuera de la OTAN. Y también confirmó que los cazas F-35 que le venderá a Arabia Saudita serán idénticos, muy parecidos a los que tiene Israel. Arabia Saudita es un gran aliado e Israel es un gran aliado, dijo Trump, y agregó que en Israel están al tanto de esto, o sea, de la operación de venta de los cazas, y estarán muy felices. Trump y bin Salman firmaron también un pacto de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles, el tan esperado y hablado acuerdo de defensa, así como otros relativos a minerales críticos e inteligencia artificial. El príncipe anunció además que el paquete de inversiones saudíes en Estados Unidos se elevará a $1 billón de los 600.000 millones que había anunciado en mayo pasado
durante la visita de Donald Trump a su país. Cuando Trump quiso presionarlo levemente para que se sume a los acuerdos de Abraham de normalización de relaciones con Israel, el príncipe heredero dijo que considera la iniciativa positiva, que él quiere la paz para los palestinos, la paz para toda la región, pero dejó clara la condición de que debe existir primero un camino claro, en sus palabras, para el establecimiento de un Estado palestino. Para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de los aviones F-35, un ex oficial de alto rango de la Fuerza Aérea Israelí declaró al medio Monitor de Medio Oriente, abro comillas, el F-35 es mucho más que un avión, es una capacidad estratégica. Puede llegar a cualquier lugar con total sigilo. Cuando el piloto activa sus sistemas en la cabina, incluso antes del despegue, todo Oriente Medio se despliega ante sus ojos. El piloto lo ve todo. No necesita una torre de control aéreo porque el avión es una unidad móvil de control aéreo. Está una o dos generaciones por delante de todos los demás cazas y en manos de otros países de Oriente Medio, que no sean Israel, supondría un duro golpe para nuestra superioridad. Fin de la cita. Respecto al acuerdo con Arabia Saudí, la misma fuente dijo, el hecho de que en pocos años esos aviones puedan estar estacionados en bases ubicadas a 4 minutos de vuelo de Israel nos expondrá a amenazas sin precedentes. Y el diario Maariv de hoy encabeza su primera plana con la imagen de Abraham Cohen, de 71 años de edad, veterano residente de Kiryat Arba, cerca de Hebrón, que es la víctima fatal, resultó muerto en el atentado de ayer con un automóvil y armas blancas. Poco después de las 2 de la tarde, recordemos, en el cruce Gush Etzion, 2 terroristas palestinos oriundos de la zona de Hebrón cometieron este atentado combinado. Atropellaron con un automóvil a ciudadanos civiles que se encontraban a un costado de la ruta 60 y después bajaron del auto y comenzaron a apuñalar a todo aquel que lograban alcanzar. Los terroristas fueron abatidos por reservistas del ejército israelí que se encontraban en la zona. Allí vemos el área de donde se produjo el atentado, por supuesto, después. Poco después, medios palestinos los identificaron como Imran al-Atrash y Walid Sabarahne, ambos de 18 años de edad, los 2 terroristas, y después del ataque se descubrieron artefactos explosivos de fabricación casera dentro del vehículo en el que llegaron al lugar y que fueron, por supuesto, desactivados. Además de la víctima fatal, 3 personas resultaron heridas, una mujer en estado grave, un hombre de 30 años con lesiones leves y un adolescente de 15 con heridas de mediana consideración. El cruce Gush Etzion, allí lo vemos, es un lugar donde se han registrado gran cantidad de atentados a lo largo de los años. El ejército continúa hoy operando en Judea y Samaria y aumentó la presencia de fuerzas de seguridad israelíes en el área, especialmente en las carreteras, cruces y alrededor de los asentamientos. Las autoridades entienden que, como suele suceder lamentablemente en estos casos, puede haber lo que se llama o se denomina atentados de imitación o de inspiración, inspirados por el atentado de ayer. El tema ocupa bastante espacio en los diarios de hoy. Allí vemos los 3 principales, no solo por la gravedad de lo sucedido ayer, sino también porque hay una intensa campaña palestina de instigación en las redes sociales para que la gente salga a cometer más atentados. ¿Y quién está detrás de esto? Hamás y la Yihad Islámica. Desde hace un tiempo, y esta actividad de instigación, de incitación a la violencia en Judea y Samaria
aumenta a medida que la guerra en la Franja de Gaza y los combates en esa zona van mermando. Hamás y la Yihad Islámica están haciendo un gran esfuerzo por aumentar la tensión y el fuego en Judea y Samaria, y esto al mismo tiempo implica que Israel debe redistribuir fuerzas y dedicar atención, recursos y personal a más frentes al mismo tiempo. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shabak, el Servicio General de Seguridad, están actuando y reforzando las operaciones en esa zona, especialmente a la luz de los acontecimientos en materia de política internacional, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Washington, y hay quienes quieren frustrar todos estos avances, impedirlos, y lo intentan también en Judea y Samaria. Cambiamos de tema, aunque no mucho. El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, tiene previsto reunirse hoy con una delegación de funcionarios de alto rango de Hamás, encabezada por Jalil al-Haya, para hablar sobre los esfuerzos por mantener el alto el fuego en Gaza. Esta será en realidad la segunda reunión de Witkoff con al-Haya. La primera se produjo el 9 de octubre pasado, horas antes de la firma del acuerdo de cese de fuego en Egipto. Según contó el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner, en una entrevista, en esa reunión, cuando Witkoff y al-Haya hablaron de sus hijos, abro comillas, la reunión dejó de ser una negociación con un grupo terrorista. Recordemos que el hijo de Witkoff, Andrew, falleció a los 22 años por una sobredosis. El hijo de al-Haya, Imam al-Haya, murió en el ataque aéreo israelí contra la sede y la cúpula de Hamás en Qatar, en Doha, el 9 de septiembre pasado. Pero ese, como decía, no fue el primer encuentro. Hubo una reunión secreta a principios de año a la que Trump envió a Witkoff a negociar, insisto, en secreto, para ayudar a conseguir la liberación del rehén, en ese momento rehén, soldado estadounidense israelí, Dan Alexander. Según los medios israelíes, en aquel momento el ministro de Inteligencia israelí, Ron Dermer, se enfureció al enterarse de las conversaciones secretas entre Estados Unidos y Hamás y las filtró a la prensa, y por eso en un primer momento fracasaron. Respecto de la reunión de hoy, que además se realiza en Turquía, fuentes citadas por varios medios israelíes indicaron que es probable que el enviado estadounidense Witkoff plantee la exigencia de Estados Unidos de que Hamás se desarme. O sea, vuelva a plantear, insista con la exigencia que figura en el acuerdo de cese de fuego, los 20 puntos, la resolución del Consejo de Seguridad, en todas partes. En realidad, Witkoff ya había dicho, después de la reunión anterior, que los líderes de Hamás se comprometieron a que la organización terrorista se va a desarmar. Pero desde entonces los líderes de Hamás no han hecho más que declarar y aclarar por todos los medios posibles que no tienen ninguna intención de entregar las armas. Y más allá de esto, y en vista de los últimos acontecimientos y sobre todo de las últimas iniciativas y acciones de Trump, ¿quién nos asegura que de aquí a un tiempo Trump no hará un acuerdo paralelo con Hamás, como hizo con los hutíes no hace tanto tiempo, para que no ataquen a sus fuerzas en el terreno y dejando afuera a Israel? Supongo que nadie. Y de la Franja de Gaza nos vamos al Líbano, porque las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo anoche un ataque aéreo en el campo de refugiados palestinos Ain al-Hilwe, cerca de la ciudad costera de Sidón. Una ofensiva bastante inusual de Israel contra Hamás en el Líbano,
en contraste con los ataques casi diarios contra Hezbollah en ese país, incluso en la mañana de hoy. Según las autoridades libanesas, el ataque causó la muerte de 13 personas. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que el objetivo era un centro de entrenamiento y capacitación de Hamas. De acuerdo con Tzahal, el complejo militar era utilizado por agentes de Hamas para entrenarse y con el fin de planificar y ejecutar ataques terroristas contra Israel. A esta hora, como vemos allí en el diario Ma'ariv, por ejemplo, ya se habla de 21 terroristas eliminados. El diario Al-Arabi Al-Jadid informó que, según Hamas, el ataque se produjo en un conocido centro deportivo no relacionado con la organización ni con ninguna actividad terrorista que en ese momento estaba lleno de gente. De acuerdo con este diario, se trató de, abro comillas, un nuevo intento de Israel de complicar la situación en el Líbano. Poco después, el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Abihai Edrei, publicó en X fotografías que allí vemos de invitaciones de Hamas a actos y actividades de la organización en ese lugar, ese supuestamente no relacionado e inocente complejo deportivo. Adrei escribió que esas calumnias no son más que un intento desesperado de Hamas y algunos factores libaneses de encubrir el verdadero terrorismo. Abro comillas, estamos alerta, no permitiremos que el terrorismo resurja. Cuando decimos que no toleraremos ninguna amenaza en nuestra frontera norte, nos referimos a todos los grupos terroristas que operan en la región y que conspiran contra nuestra seguridad. Fin de la cita. Y fin también de nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguir apoyándonos, a seguirnos en el canal, compartirlo, difundirlo, recomendarlo, suscribirse también y formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.